¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su compañía y el hecho de acompañarnos para compartir la palabra del Señor y las palabras de nuestro Papa. Como en todos los programas, los invitamos a que tengan a la mano lápiz, papel y su Biblia para que participen y anoten lo que les parezca interesante. Comenzando con nuestra trivia, que tiene dos preguntas pendientes. Primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia al sectario después de una y otra amonestación? Rehúyele. Ya sabes que ese está pervertido. Esto, amigo, lo encontraremos en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Repito, Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11. Segunda pregunta pendiente. Si alguno viene a ustedes y no es portador de esta doctrina, no le reciban en casa ni le saluden. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Escríbanos, llámenos y participen. Esto está en la segunda carta de San Juan, versículo 10. Repito, segunda de San Juan, versículo 10. Las dos preguntas para este programa son: la primera, ¿dónde dice la Biblia que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca en el nombre con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre? Repito, amigos, ¿dónde dice la Biblia que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre? Es algo terrible que está anunciado por ahí en la Biblia. ¿Dónde lo dice, amigos? Y segunda pregunta para el día de hoy, si nos hacen el favor de anotar, ¿dónde dice la Biblia? Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Escríbanos, llámenos. Repito, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Y vemos claramente cómo nuestras obras son determinantes hasta el último momento. Pero hoy entramos a nuestro tema, amigos. Recordamos que estamos recordando a los 35 doctores de la Iglesia en estos poquitos más de 2000 años que tenemos de existir como pueblo de Dios. Y los venimos compartiendo con ustedes en orden cronológico, es decir, de acuerdo a su fecha de nacimiento. Y seguimos en el siglo IV, amigos, que vean cómo la iglesia siempre ha estado llena de riquezas. Hoy hablaremos de San Basilio el Magno. Este San Basilio el Magno, que fue muy amigo de nuestro anterior doctor, que fue San Gregorio el Nacianceno. Así es de que hoy hablaremos de este San Basilio de Cesarea, que nació por ahí del año 330 y falleció el 1 de enero del año 379. Llamado también San Basilio el Magno, fue obispo de Cesarea y preeminente clérigo del siglo IV. Es santo de la Iglesia Ortodoxa y uno de los 4 padres de la Iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Basilio Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, hermano de San Basilio, son denominados también los padres capadocios, porque los tres eran de origen de Capadocia, un estado de la actual Turquía. Es santo y doctor de la Iglesia Católica. Basilio, el de la Tula Grande, nació alrededor del año 330 en Cesarea, en Capadocia. Provenía de una familia acomodada y piadosa en la que hubo varios santos. Entre ellos está su propio padre, también llamado Basilio, su madre Emelia, su abuela Macrina la mayor, su hermana Macrina la joven y sus hermanos Gregorio de Nisa y Pedro de Cesarea, que llegó a ser obispo de Sebaste. También se le conoce así, como San Pedro de Sebaste. Algunos historiadores de la Iglesia han sugerido que Eusebia, que también es santa para la Iglesia Ortodoxa Oriental, fue su hermana menor. Miren, amigos, qué hermosa familia,
¿Cuántos santos de una sola familia? Cuando Basilio era aún un niño, su familia se trasladó al Ponto, pero pronto volvieron a Capadocia a vivir con familiares de su madre y, según parece, estuvieron al cuidado de su abuela Macrina. Ávido de saber, se trasladó a Constantinopla. Vivió allí y en Atenas unos 4 o 5 años. En este último lugar tuvo como compañero de estudios a Gregorio Nacianceno y entabló amistad con él con el que llegaría a ser también el emperador Juliano el Apóstata. Ambos estuvieron profundamente influenciados por Orígenes, un gran pensador de Alejandría en Egipto. Entre ambos escribieron una antología llamada Filocalia. Fue en Atenas donde comenzó a pensar seriamente en la religión y se decidió a buscar a los más famosos santos eremitas de Siria y Arabia para aprender de ellos el modo de alcanzar un estado de ferviente piedad y de mantener su cuerpo sometido mediante el ascetismo, lo que solía denominar una vida filosófica. Después de esto, lo encontramos al frente de un convento cerca de Arnesi, en el Ponto, también en el actual Turquía, donde su madre Emelia, ya viuda, su hermana Macrina y otras mujeres se dedican a una piadosa vida de oración y obras de caridad entre la población. Eustacio de Sebaste ya había trabajado en el Ponto a favor de una vida anacoreta, y Basilio le reverenciaba por ello, a pesar de que diferían sobre algunos aspectos dogmáticos, lo que poco a poco fue distanciándoles. Tomando partido desde el principio y en el concilio de Constantinopla con los trinitarios, Basilio coincidió especialmente con los que superaron la aversión a la Santísima Trinidad, oponiéndose al arrianismo, y de este modo aproximándose a Atanasio de Alejandría, al igual que Atanasio se opuso también a la herejía macedoniana. Recuerden, amigos, que el arrianismo negaba que Jesús es Dios. El arrianismo en realidad afirmaba que Jesús solo fue hombre. Por eso es que estos 4 siglos primeros de la Iglesia, el debate sobre la Santísima Trinidad fue de verdad intenso, pero quedó sanado, quedó bastante bien explicado. Por eso resulta inexplicable que en nuestros días tengamos sectas antitrinitarias. No es más que el demonio que vuelve a resurgir como infecciones estas ideas que ya se habían aclarado. Después continuamos aquí. Asimismo, se distanció de su obispo, Dionisio de Cesarea, que únicamente había suscrito la forma de acuerdo de Nicea y con el que se reconcilió solo cuando éste estaba a punto de morir. Fue ordenado presbítero de la iglesia de Cesarea en el año 365. Su ordenación fue probablemente consecuencia de los ruegos de sus superiores eclesiásticos, que deseaban utilizar su talento contra los arrianos, ya que en esta parte del país eran numerosos y gozaban del favor del emperador arriano Valente, que reinaba en esa época en Constantinopla. En el año 370 muere Eusebio, obispo de Cesarea, y Basilio fue elegido para sustituirle. Fue entonces cuando se pudieron apreciar sus grandes dotes. Cesarea era una importante diócesis y su obispo era, por extensión, exarca de la gran diócesis del Ponto. Apasionado y un tanto imperioso, Basilio también era generoso y accesible. Su celo por la ortodoxia no le impedía advertir las virtudes de sus adversarios, y por amor de la paz y la caridad, renunciaba muchas veces sin dificultad a utilizar la terminología ortodoxa cuando ello era posible sin sacrificar la verdad. Resistió aún con todo su poder al emperador Valente, que se esforzó en introducir el arrianismo en su diócesis, e impresionó tanto al emperador que, aunque estuvo tentado a eliminar al intratable obispo, terminó por dejarle tranquilo. Para salvar a la iglesia del arrianismo, Basilio inició contactos con Occidente y, mediante la ayuda de Atanasio, promovió la fraternidad con Roma.
Las dificultades habían aumentado al plantear la cuestión de la esencia del Espíritu Santo. Basilio había defendido con objetividad la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Mantuvo su relación con Eustacio a pesar de las diferencias dogmáticas, lo que provocó ciertos recelos. No vivió para ver el final de las desafortunadas controversias entre facciones y el éxito absoluto de sus esfuerzos para mediar entre Roma y Oriente. Sufrió una enfermedad del hígado, lo que le produjo una muerte prematura. Un perdurable monumento a su dedicación episcopal hacia los pobres fue el gran instituto ante las puertas de Cesarea, que lo dejó fundado y fue utilizado para casa para los pobres, hospital y hospicio durante muchísimo tiempo. Los principales escritos teológicos de Basilio son de Espíritu Santo. San Basilio se enamoró del Espíritu Santo, amigos. Yo creo que no vamos a tener otro doctor que se haya enamorado tanto del Espíritu Santo como San Basilio el Magno. De verdad, se volvió un verdadero estandarte de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Dice aquí, y su refutación de la apología del impío Eunomio, que escribió por el año 363 o 64. También escribió 3 libros contra Eunomio de Cícico, el máximo exponente del arrianismo amoneo, por ahí donde él vivía. Fue célebre predicador. Se han conservado muchas de sus homilías, incluyendo una serie de sermones cuaresmales sobre el Hexamerón. Algunos, como el dedicado contra la usura y el referido al hambre, del año 368, resultan de valor histórico en el estudio de la moral. Otros muestran los honores que hay que rendir a mártires y reliquias. Sus incitaciones para que los jóvenes estudiaran literatura clásica muestran que su propia educación tuvo una perdurable influencia sobre él y que le enseñó a apreciar la importancia propedéutica de los clásicos. Habla de los clásicos griegos, amigos, como Aristóteles, Sócrates, Platón, Pitágoras. Su inclinación hacia el ascetismo puede verse en las regulaciones morales o moralia y regulae que escribió, que son verdaderos manuales de ética para utilizar respectivamente en el mundo y en el claustro. De las regias y reglas monásticas atribuidas a Basilio, la más breve de todas es la que más probablemente es obra suya. Es en los manuales de ética y en los sermones morales donde se ilustran los aspectos prácticos de su teología teorética. Así, por ejemplo, es en su sermón a los lasicanos, donde encontramos que es nuestra naturaleza común la que nos obliga a tratar las necesidades de nuestros vecinos, como el hambre, la sed o el frío, como si fueran nuestras y no solo de ellos, a pesar de que se trate de un individuo diferenciado y que no sea de nuestra propia religión. Sus 300 cartas muestran un carácter rico y observador, que a pesar de los problemas derivados de su endeble salud y de sus vicisitudes eclesiásticas, permaneció optimista, tierno e incluso juguetón. Sus principales esfuerzos como reformador se dirigieron al mejoramiento de la liturgia y a la reforma de las órdenes monásticas orientales. La mayor parte de las liturgias que llevan el nombre de Basilio en la forma presente no son tanto obra suya, sin embargo mantienen reminiscencias de su actividad en ese campo, al establecer fórmulas para las oraciones de la liturgia y al promover el canto en la misa. Hay una liturgia que puede serle atribuida, es así, y se trata de la Divina Liturgia de Basilio el Grande. Una liturgia que es algo más larga que las más celebradas y se le conoce como Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Y todavía es utilizada en determinadas festividades en la Iglesia Católica Ucraniana y en la Iglesia Ortodoxa Oriental, tales como el Domingo de Resurrección.
Pero ahora, amigos, le cedo la palabra de manera imaginaria a nuestro amado Benedicto XVI, quien nos va a hacer una presentación de este gran santo, San Basilio el Grande. Y qué mejor que nuestro Papa, un gran biógrafo. Y nos dice nuestro Papa sobre Basilio: queridos hermanos y hermanas, hoy queremos recordar a uno de los grandes padres de la Iglesia, San Basilio, definido por los textos litúrgicos bizantinos como una lumbrera de la Iglesia. Fue un gran obispo del siglo IV, por el que siente admiración tanto la Iglesia de Oriente como la de Occidente por su santidad de vida, por la excelencia de su doctrina y por la síntesis armoniosa de capacidades especulativas y también prácticas. Nació alrededor del año 330 en una familia de santos, como ya decíamos, verdadera iglesia doméstica que vivía en un clima de profunda fe. Estudió con los mejores maestros de Atenas y Constantinopla. Insatisfecho por los éxitos mundanos, al darse cuenta de que había perdido mucho tiempo en vanidades, él mismo confiesa: un día, como despertando de un sueño profundo, me dirigí a la admirable luz de la verdad del Evangelio y lloré sobre mi miserable vida. Atraído por Cristo, nos sigue relatando Benedicto XVI sobre Basilio, comenzó a tener ojos solo para Jesús y solo escucharle a Él. Con determinación se dedicó a la vida monástica en la oración, en la meditación de las Sagradas Escrituras, de los escritos de los padres de la Iglesia y en el ejercicio de la caridad, siguiendo también el ejemplo de su hermana, Santa Macrina, quien ya vivía el ascetismo monacal. Después fue ordenado sacerdote y por último en el año 370 consagrado obispo de Cesarea de Capadocia, en la actual Turquía. Con la predicación y los escritos desarrolló una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Con sabio equilibrio, nos sigue relatando Benedicto XVI, supo unir al mismo tiempo el servicio a las almas y la entrega a la oración y a la meditación en la soledad. Sirviéndose de su experiencia personal, favoreció la fundación de muchas fraternidades o comunidades de cristianos consagrados a Dios, a las que visitaba con frecuencia. Con la palabra y los escritos, muchos de los cuales todavía hoy se conservan, les exhortaba a vivir y a avanzar en la perfección. De esos escritos se valieron después no pocos legisladores de la vida monástica, entre ellos muy especialmente San Benito, que considera a Basilio como su mismo maestro. En realidad, San Basilio creó un monaquismo muy particular. No estaba cerrado a la comunidad de la iglesia local, sino abierto a ella. Los monjes formaban parte de la iglesia local. Eran su núcleo animador que, precediendo a los demás fieles en el seguimiento de Cristo, y no solo de la fe, mostraba su firme adhesión a Él, el amor por Él, sobre todo en las obras de caridad. Estos monjes, que tenían escuelas y hospitales, estaban al servicio de los pobres y de este modo mostraron la vida cristiana de una manera completa. El siervo de Dios Juan Pablo II, hablando del monaquismo, escribió: muchos opinan que esa institución tan importante en toda la iglesia, como es la vida monástica, quedó establecida para todos los siglos, principalmente por San Basilio, o que al menos la naturaleza de la misma no habría quedado tan propiamente definida sin su decisiva aportación. Como obispo y pastor de su extendida diócesis, Basilio se preocupó constantemente por las dificultades y malas condiciones materiales en las que vivían sus fieles. Denunció con firmeza el mal, se comprometió con los pobres y los marginados, intervino ante los gobernantes para aliviar los sufrimientos de la población, sobre todo en momentos de calamidad. Veló por la libertad de la iglesia, enfrentándose a los potentes y para defender el derecho de profesar la verdadera fe. Dio testimonio de Dios, que es amor y caridad,
con la construcción de varios hospicios para necesitados, una especie de ciudad de la misericordia, que tomó con el tiempo su nombre y se le conoce como Basiliade. En ella hunden sus raíces los más modernos hospitales para la atención de los enfermos. Consciente de que la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, Basilio, si bien se preocupaba por vivir la caridad, que es la característica de la fe, fue también un sabio reformador litúrgico. Nos dejó una gran oración eucarística o anáfora que toma su nombre y que ha dado un orden fundamental a la oración y a la salmodia. Gracias a él, el pueblo amó y conoció los salmos e iba a rezarlos incluso de noche. De este modo, podemos ver cómo liturgia, adoración, oración están unidas a la caridad y se condicionan recíprocamente. Qué gran aportación de San Basilio, amigos. Y miren que estamos hablando antes del año 400. ¿Cómo aportó a lo que hoy disfrutamos en la misa? Muchos de esos elementos enormemente preciosos vienen desde aquellos tiempos. Estamos hablando más de 1600 años, amigos. ¿Qué seres humanos tan grandes ha concedido Dios a la iglesia? Y vemos que, miren, introduce también la lectura de los salmos de una manera ya regular y estándar en la misa. Ahora no podríamos concebir una misa sin estos elementos, amigos. Continuando con esta biografía que nos comparte nuestro Papa Benedicto XVI sobre San Basilio, dice: con celo y valentía, Basilio supo oponerse a los herejes, quienes negaban que Jesucristo fuera Dios como el Padre. Del mismo modo, contra quienes no aceptaban la divinidad del Espíritu Santo, afirmó que también el Espíritu Santo es Dios y tiene que ser colocado y glorificado junto al Padre y al Hijo. Por este motivo, Basilio es uno de los grandes padres que formularon la doctrina sobre la Trinidad. El único Dios, dado que es amor, es un Dios en tres personas que forman la unidad más profunda que existe, la unidad divina. En su amor por Cristo y su evangelio, el gran Capadocio se comprometió también por sanar las divisiones dentro de la iglesia, tratando siempre de que todos se convirtieran a Cristo y a su palabra, fuerza unificadora a la que todos los creyentes tienen que obedecer. Concluyendo, dice Benedicto XVI, Basilio se entregó totalmente al fiel servicio a la iglesia, en el multiforme servicio del ministerio episcopal. Según el programa que él mismo trazó, se convirtió en apóstol y ministro de Cristo, dispensador de los misterios de Dios, heraldo del reino, modelo y regla de piedad, ojo del cuerpo de la iglesia, pastor de las ovejas de Cristo, médico piadoso, padre y nodriza, cooperador de Dios, agricultor de Dios, constructor del templo de Dios. Palabras del mismo Basilio. Y sigue diciendo el Papa: este es el programa que el Santo Obispo entrega a los heraldos de la palabra, tanto ayer como hoy, un programa que él mismo se comprometió generosamente por vivir. En el año 379, Basilio, sin haber cumplido los 50 años, agotado por el cansancio y la ascesis, regresó a Dios con la esperanza de la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Fue un hombre que vivió verdaderamente con la mirada puesta en Cristo, un hombre del amor por el prójimo, lleno de la esperanza y de la alegría de la fe. San Basilio nos muestra cómo ser realmente cristianos. Y miren, amigos, aquí terminamos esta breve biografía de este gran doctor de la iglesia. Ya decíamos que los declarados doctores en su tiempo fueron lo máximo que había en cuanto al raciocinio de la fe, en cuanto al entender el misterio revelado por Dios. No todos entendemos al mismo nivel, amigos.
ni todos han logrado la misma potencia con su mente para penetrar los misterios de Dios. San Basilio el Magno, que así se le quedó para siempre, es uno de esos doctores grandioso. Los invito a que lo invoquen, a que lo inviten, a que los acompañe y les ayude en su vida diaria. Recuerden que los santos viven y pueden acompañarnos y defendernos en esta lucha propia. Pero vayamos, queridos amigos, a un breve corte y volvemos con ustedes. No se vayan, volvemos enseguida. El Año de la Fe fue convocado por su Santidad Benedicto XVI con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y en el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica por el Beato Juan Pablo II. El logo oficial contiene elementos muy significativos dentro de la Iglesia. La barca, que representa la Iglesia navegando hacia la patria eterna. El árbol maestro, que representa la cruz de Cristo por la cual fuimos redimidos. Las velas de la nave, que representan el monograma Jesucristo Hostia Santa. El sol, que representa la Eucaristía, el alimento que nos fortalece para vivir este año de la fe. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada es un compromiso que todo cristiano debe hacer suyo, sobre todo en este año de la fe. Con motivo de esta celebración, el Papa Benedicto XVI promulgó el documento llamado Porta Fidei, Puerta de la Fe, en el cual nos da las recomendaciones necesarias para vivir de la mejor manera este año de la fe. Te quiero invitar para que nos acompañes todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana a su programa Iglesia Doméstica. Y estaremos con ustedes acompañándolos, aconsejándolos y sobre todo dándoles un consejo importante para que nos bendiga el Señor. Entonces, todos los lunes de 8:30 a 10 de la mañana en su programa Iglesia Doméstica.